Muy bien, ya estamos aquí, por lo menos Botini, Gutiérrez, Prieto y Mendoza. Bienvenidos, chicos. Eh, Estamos aquí, decía, para comenzar la clase de lengua española 1 de la Escuela de Idiomas Modernos, Universidad Central de Venezuela. Debería decir la sección, pero nunca me acuerdo y para mí eso no es importante. No importa, la sección del profesor Malaver, siempre dice la gente. Sea cual sea, ese es el profesor. Bueno, eh, ahora llegan Rodríguez y Zambrano y Clemente. Muy bien, aquí estamos. Decía para los recién llegados que hoy me gustaría hacer unos comentarios sobre las evaluaciones que entregaron recientemente y que, uh, qué extraño, el profesor las acaba de devolver ya corregidas. Eh, bueno, corregidas no, con correcciones o con comentarios. Corregida sería que yo hubiera arreglado todo lo que había que arreglar. Eh, que no sé qué es todo lo que hay que arreglar. Yo no soy capaz de ver todas las fallas que hay en un texto. Siempre es bueno que sean más de un par de ojos los que examinen esas cosas. Eh, Decía que quiero hablar de las evaluaciones y también de mis comentarios, que en algunos casos han sido muchos. Eh, bueno, el comentario más importante que tengo que hacer, eh, a veces pienso que es positivo, a veces pienso que es negativo. No, primero pienso que es negativo. Y después me digo, no, pero esto puede ser muy positivo. Y a veces no sé si es bueno o es malo. Que no me gusta decir bueno o malo, sino que mejor es positivo o negativo en este caso. Ya verán por qué. El primero y el segundo, quizá también, es que algunos estudiantes no hicieron un resumen en esta ocasión, sino que hicieron lo que podríamos llamar un comentario, una reseña, una explicación del texto que tenían entre manos que debían traducir, perdón, que debían eh, resumir. Eh, Eso es muy extraño, ¿no? Bueno, en realidad no es tan extraño si consideramos que es el primero que están haciendo. Eh, yo tengo que considerar que es el primero que están haciendo porque es el primero que hacen conmigo. Yo no sé si otros profesores anteriores los habrán inducido a hacer resúmenes, ni comentarios, ni nada, pero por el comportamiento que mostraron algunos, parece que sí fuera el primero, ¿no? Una cosa muy extraña porque uno a lo largo de su educación primaria y secundaria tiene que hacer resúmenes a veces, ¿no? Pero por supuesto siempre es posible pasar todo ese tiempo que uno pasa en la escuela y en el liceo sin abrir la boca, entonces mucho más posible haberse escapado de eso, ¿no? Me estoy acordando de un caso de una estudiante que fue alumna mía en primer año y en segundo, y hasta tenía unas notas más o menos respetables, ¿no? No era García Márquez, pero hacía bien su trabajo, ¿no? Eh, y unos años después, el Consejo de Escuela me designó miembro del jurado que iba a evaluar su trabajo de grado, su tesis. Y ella hizo su exposición, que me pareció muy bien hecha, todo eso. Y luego cuando me tocó intervenir a mí, que fui el segundo que intervino, lo primero que yo dije fue, bueno, yo estoy muy feliz porque, ya no recuerdo cómo se llama, porque fulanita de tal no se va a ir de la universidad sin que yo conozca su voz. Ella se pasó toda mi clase, 2 años, sin decir ni una palabra de clase. Eso es extraño, ¿no? Uno, al menos presente, dice cuando pasan la lista. Seguramente ella dijo presente todas las veces que yo pasé la lista, que no deben haber sido todos los días. Pero el asunto es que fíjense cómo puede suceder algo así, ¿no? Que uno pase 2 años con un profesor y que el profesor no conozca su voz. Eh, Igualmente puede pasar esto, ¿no? Que en las etapas anteriores de vuestra educación hayan podido.
librarse, entre comillas, de hacer una cosa tan necesaria, tan útil, eh, tan común, tan normal, tan frecuente en la educación de cualquier persona como hacer un resumen, ¿no? Lo más sencillo que lo mandan a hacer a uno cuando uno está estudiando, por ejemplo, eh, l- lengua y literatura, por ejemplo, es que haga un resumen del capítulo tal. Esa es la evaluación, o haga un resumen de la obra tal. Hasta Charlie Brown una vez lo mandaron a hacer un resumen. Deben haberlo mandado muchas veces, ¿no? La educación en Estados Unidos tiene ese punto, esa actividad como algo muy frecuente. Y también decía que eso es frecuente, en cualquier parte es frecuente. Pero siempre cuando uno ve una película de que hay un niño que está en segundo año de bachillerato, siempre tiene que hacer un resumen de, de la Ilíada o de La Guerra y la Paz, etcétera, ¿no? Y yo vi una vez una película de Charlie Brown que tenía que hacer un resumen. Por cierto, creo recordar que era de La Guerra y la Paz. Y, y eso son 1200 páginas. Eh, La pobre criatura caricaturesca tuvo que leerse 1200 páginas y después condensar eso en 5 o 6 páginas. Uy, aunque en realidad en las películas, en las series, cuando nos dicen que el estudiante tiene que hacer un resumen de la obra tal o cual, que es bien peligroso hablar de un resumen de una obra artística, de una obra literaria, termina siendo en realidad un análisis que el estudiante tiene que hacer, no un resumen. Pero por supuesto, eh, un análisis que uno tenga que hacer sobre una obra cualquiera incluye un resumen. Porque usted no puede hablar de la Guerra de la Paz, ni de Cien Años de Soledad, ni de las Lanzas Coloradas, ni de Doña Bárbara, sin haberle dicho al lector, mire, siéntese ahí que le voy a contar de qué trata Doña Bárbara. Doña Bárbara trata de una señora que era muy pobre y un día se casó con un señor que tenía muchas tierras y bueno, hizo unas trampas legales, unos documentos con el prefecto, que era amigo suyo, era corrupto, y terminó quitándole todas sus propiedades al marido. Y después lo abandonó. Después ella era dueña de todo eso y cada semana enviaba a sus obreros a que cambiaran la cerca, y que la corrieran 400 metros más allá, y entonces ya todo el estado Apure llegó a pertenecerle a ella, pero todo con trampa, ¿no? Y luego llega un momento en que llega a ese pueblo un descendiente de otros pobladores de ahí, unas personas muy importantes, familia, por cierto, del marido de doña Bárbara, que viene con la idea de hacer justicia, ¿no? De que se acabe esa delincuencia y esa impunidad, de que eh, los terratenientes, especialmente doña Bárbara, eh, abusan de los trabajadores, hacen trampas legales, le roban los terrenos a los demás propietarios más pequeños, acaparan el agua del río, no dejan que los demás siembran, si alguien está a punto de cosechar, le queman la cosecha, etcétera. Y con eso, cuando llega este nuevo personaje, que se llama Santos Luzardo, hay un conflicto entre él y doña Bárbara, que por cierto parece que está enamorada de él. Cuando termina la novela, uno siente que eso es lo que pasa, ¿no? Cuando termina la novela, doña Bárbara desaparece porque ha sido vencida por el ímpetu de justicia de Santos Luzardo, que, bueno, ni se dio cuenta de que ella estaba enamorada de él y se enamoró de la hija de doña Bárbara. Miren cómo les acabo de contar una historia de 300 páginas en 2 minutos o tres. Hay que resumirlo, porque sí, porque si no lo resumes, si tú das por sentado que el lector ya leyó el libro, gracias. Si das doy las gracias a quien me trajo el café. Si das por sentado que el lector ya leyó el libro y no lo ha leído, entonces no va a comprender lo que le digas.
Y tú dirás, bueno, ese es el problema de él, que no lo ha leído. Yo estoy cumpliendo con decirle mis ideas sobre ese libro. Ah, sí, pero en realidad tú estás escribiendo porque te interesa que los demás te lean. Y si el requisito para leer las 5 o 6 páginas que tú escribiste es haber leído 300 antes, bueno, va a haber una mayoría que va a decir, no, si esa es la condición, yo no puedo esperar las 2 semanas que yo necesito para leer 300 páginas, para luego leer este análisis, esta reseña, este comentario. Entonces es inteligente y más que inteligente, es sabio incluir un resumen del texto del cual uno va a hablar, del texto que uno va a explicar. Imagínense que llegan ustedes del cine y le dicen a su mamá, mira, había una película, y yo creo que es una película que eh, trata muy bien el tema de, no sé, de los derechos humanos. Sí, yo creo que los derechos humanos son un asunto imprescindible en la sociedad actual. Me parece que nadie puede, como hizo Antonio, el protagonista de la película, nadie puede quedarse tranquilo si están abusando de sus derechos humanos, si no lo dejan respirar, si no tiene derecho a vivir donde pueda pagar, etcétera. La mamá de uno, a quien uno le llega con el análisis de una, va a decir, pero ya va, mi hijo querido, ¿de qué estás hablando tú? Si yo no he visto esa película. Y entonces, naturalmente, viene uno y dice, bueno, mami, siéntate, que te voy a contar. Pero no le cuento toda la película, ¿no? O sea, no pasa uno 90 minutos contando la película minuto por minuto. Uno dedica unos 5 o 6 minutos a eso. Entonces, en toda obra, perdón, en todo comentario, todo análisis, uno incluye un resumen. Y normalmente observo yo que en las películas americanas, donde hay siempre un niño que tiene que escribir un resumen sobre una obra que ha leído, que todos los miembros de su clase están leyendo, eh, cuando dicen resumen, quieren decir análisis. Y no sé si será eso lo que ha hecho que muchos estudiantes entiendan que cuando le dicen resume este texto, lo que tiene que hacer es hablar de texto, en lugar de decir lo que dice el texto. Porque, como hemos dicho ya en otras ocasiones en esta clase, un resumen consiste en decir lo que dice el texto, no en hablar de lo que hace el autor. Es decir, el resumen no consiste en decir, en el texto fulano de tal, el autor, Tutanito, ah, hace una metáfora sobre la libertad en la que se refiere a los textos clásicos de los antiguos griegos que contaban historias en que un héroe rescataba a unos prisioneros. Eh, este texto es magnífico para estudiar la situación actual del mundo en que tantos gobiernos abusivos despojan a los ciudadanos de sus derechos. No estamos diciendo lo que dice el texto, no estamos repitiendo lo que dice el texto, que es lo que hace el resumidor. Estamos buscando las profundidades del texto. Estamos diciendo lo que significa el texto. Estamos diciendo lo que hizo el autor. Es decir, perdón, estamos diciendo, contando lo que hizo el autor, no lo que dijo, lo que hizo. Es decir, defender a los desprotegidos, abogar por la justicia, dar evidencias de los abusos de los gobiernos. Sí, eso fue lo que hizo. Ese señor escribió ese texto seguramente con esas intenciones, ¿no? Defender a los que no tienen defensor, etcétera. Pero no nos han pedido que hagamos eso. Nos han pedido que resumamos. Es decir, que digamos lo mismo, o casi lo mismo, porque normalmente no puede uno decir lo mismo. Nos han pedido que digamos lo mismo, o casi lo mismo, en menos palabras. Es decir, mucho más sencillo de lo que muchos estudiantes han creído. Porque buscar cosas que decir acerca de un texto, de lo que puede significar ese texto, eso es inmensamente difícil. Con razón no lo hemos hecho todavía en este curso y ya estamos en la mitad del año. Eh, Eso es inmensamente difícil porque para encontrar qué decir sobre un texto,
para desentrañar qué dice el texto debajo de las palabras o detrás o a 3 centímetros de las palabras, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que tener muchas experiencias y hay que, un poquito, ser tan especialista en el tema como el autor. Y mira, si es un abogado que está escribiendo el texto sobre los derechos de eso, yo, bueno, que tengo que inscribirme en la escuela de derecho para estudiar unos cuantos años y después poder entender este texto y luego decir algo. No, señor. Lo que tengo que hacer es entender las oraciones que ha escrito este señor, este autor, y hacerles algunas modificaciones para que sea más sencillo lo que dice ahí, se entienda igualmente, se entienda todo lo esencial, porque eh, habrá puntos que no sean tan importantes en el texto, para lo cual sí tengo yo que analizar qué será importante y qué no, o qué será más importante y qué será menos, porque en realidad todo es importante, pero unos puntos serán más importantes que otros para comprender las ideas del autor. Tengo que encontrar esas ideas que son las más importantes y exponérselas a mi lector. Y todo eso lo tengo que hacer en un cuarto del espacio que ocupa el autor. A lo sumo 30%, o sea, menos de un tercio. De esa manera, el lector, invirtiendo menos tiempo, menos esfuerzo, porque existen diversas razones por las cuales las personas necesitan resúmenes. Hay gente muy ocupada que no tiene ni un cuarto del tiempo que se requiere para leer un artículo. Bueno, entonces lo pueden contratar a uno para que le resuma todo lo que esa persona quiere leer en el día o lo que necesita leer. Puede ser las noticias que hay que resumirle, que supongo que cuando va a desayunar ya quiere tener eso listo, imagínense. Pero puede ser también los informes que le llegan a su oficina, 7, 8 informes diarios sobre cómo le va a su empresa en tal o cual país. Y en una tarde no se pueden leer 300 páginas. Entonces, este señor puede tener un empleado que le ponga eso en 90 páginas, que le tomará bastante tiempo, pero es mucho menos que si tiene que leer 315. Pues, bueno, esas son hipótesis de empleos que uno puede encontrar cuando sabe hacer esto. Eh, entonces, en definitiva, que lo he dicho muchísimas veces, pero que por lo que he leído en las evaluaciones, parece que es necesario que lo diga muchas más. En un resumen, uno no analiza lo que ha dicho el texto. Bueno, claro que lo analiza porque lo tiene que entender, pero lo que uno pone en el papel, lo que uno escribe, que va a leer nuestro lector, no es un análisis de lo que ha dicho el autor, mucho menos decir que el autor dijo. No, lo que uno va a poner en el papel cuando está resumiendo es lo mismo que ha dicho el autor en su forma quizá más sencilla. Miren que digo quizá, porque hay textos complejos que, aunque uno los simplifique, siguen estando complejos y es necesario que sea así, porque la naturaleza del pensamiento que está ahí es así. Entonces, mucho simplificar tampoco está bien. Entonces, uno encuentra la información más importante que hay en el texto, 4 o 5 puntos importantes, y dedica su poco espacio que le dan para hacer el resumen a reportar eso, a decir, allá dice esto, pero te estoy haciendo el favor de reducirte el tiempo que necesitas para leerlo, reducirte el tiempo y las neuronas y las calorías que vas a gastar en leer esto. Eh, estoy concentrándome como en el tiempo y el esfuerzo que uno necesita para leer o la obra principal o el resumen. Pero esas no son las únicas razones que existen para hacer resumen. No son las únicas razones que tiene cualquier persona para pedir que se le haga un resumen, para contratar a alguien para resumir lo que tiene que leer. Existen miles de razones por las cuales se puede encargar un resumen. Eh,
Y por esa razón también, por cierto, cuando uno está estudiando y tiene que estudiar cómo hacer el resumen, normalmente le hacen a uno un encargo ficticio, porque no es de la realidad real. No, no es que de verdad un empresario que no tiene tiempo de leer todos los informes y que viene y te contrató para eso. No, tenemos que crear una situación ficticia en la clase o en las evaluaciones, por lo menos, en los ejercicios, para ah, para indicarle a los estudiantes qué cosas se requieren y qué características tiene que tener lo que se le pidió, ¿no? Eh, y los teóricos que escriben sobre estas cosas, que escriben manuales sobre cómo resumir, aconsejan que se creen, que se inventen situaciones ficticias en las cuales haga falta hacer un resumen de esta forma o de aquella, ¿no? Y a veces también los hay que indican que es sabio que que unos estudiantes hagan una cosa con un tipo de resumen con el texto y otro grupo haga otro tipo y otro grupo haga otro tipo. Yo una vez hice ese ejercicio que resultó agobiante, fatigante, porque bueno, tenía que atender a cuatro grupos que estaban haciendo cuatro cosas diferentes con un mismo texto. Una de las cosas que había que hacer era convertir el texto en una especie de folleto, bueno, en un folleto, ¿no? El texto estaba escrito en prosa, como ese que ustedes leyeron, pero había que convertirlo en un folleto que simplificaba la prosa, eh, pero conservaba el sentido, los significados, el contenido, y además era presentado de una forma más o menos esquemática, como ustedes han visto que son los folletos, ¿no? Y un estudiante que hizo una infografía, escribió poco en realidad, eso tuve que compensarlo con otra cosa, pero no es cuestión de hablar de eso ahora. Convirtió eso en una infografía, era un documento enorme, ¿no? Con muchos dibujitos, ¿no? Y convirtió en imágenes lo que estaba en el texto y uno podía ir eh, segmento por segmento, cuadrito por cuadrito, y uno decía, ah, claro, aquí esto es cuando el autor dice que tal y cual. Y esta segunda es cuando el autor dice que tal y cual. Aquello fue maravilloso. Sin embargo, la idea no era desplegar lo que yo necesitaba o lo que la clase necesitaba, no era que el estudiante desplegara su talento como diseñador. Lo que se necesitaba era que descubriera la idea esencial de un párrafo, la idea esencial de una oración y que la expresara en menos palabras. Que por cierto, me doy cuenta de que tengo que decir que pensé varias veces durante esta corrección que no todas las frases hay que transformarlas en nada. A veces la frase que ha dicho el autor es la frase más sencilla y más resumida que se puede lograr para decir eso que él necesita decir. Eh, Porque además creo que se tomaron muy a pecho, y no me parece negativo, se tomaron muy a pecho que uno no diga las cosas exactamente de la misma manera que el autor, o que uno no ponga en el texto la información en el mismo orden en que la pone el autor. Se lo tomaron muy a pecho y al principio eso no me gustaba, pero después descubrí que eso puede ser positivo. Ya vamos a hablar de esto. Eh, entonces, ese grupo y ese estudiante en particular convirtió el texto en imágenes, convirtió el texto en una cosa interactiva ahí, que uno hacía clic aquí, hacía clic allá y ahí iba entendiendo el material. Fantástico. Sin embargo, eso lo dejó, a ese estudiante por lo menos lo dejó sin la práctica de la escritura, ¿no? Él convirtió el texto o el resumen del texto en la práctica de diseño. Y bueno, quedó bello, pero no una escuela de diseño y esta no es la clase de infografía uno. Bueno, luego inventé alguna otra cosa para que este estudiante practicara la escritura, ¿no? Con resumen o con otras.
Otros estudiantes tuvieron que transformar el texto a la misma información, pero convirtiéndola en un artículo para niños. Otros estudiantes tuvieron que hacer una especie de, ellos la llamaron receta de cocina, porque se pusieron a encontrar las recomendaciones que hacía el autor para solucionar tal o cual problema, ¿no? Entonces, lo dividieron en segmentos que titulaban ¿cómo hacer que mejore la economía? ¿Cómo bajar la inflación? ¿Cómo tal y cual? ¿No? Etcétera. Y bueno, y ahí hubo práctica de la, de la escritura, ¿no? Se lograron las cosas que se supone que tienen que lograrse cuando estamos practicando resumen. Entonces, chicos, en este caso, en esta evaluación, yo pedía que el texto fuera que el texto que es más o menos especializado, no es inmensamente especializado, no, es un texto más bien divulgativo que aparece en una publicación de, de- de alcance general, es decir, para todo público, no es para especialistas, aunque los especialistas, por supuesto, si son capaces de entender el lenguaje especializado, entenderán este lenguaje sencillo del texto. Eh, el texto tiene cierta ideología que no pedí que se tomara eso en cuenta, pero uno puede descubrirla fácilmente. Y bueno, y si alguien la descubrió y la utilizó, fantástico, ¿no? Eh, pero si no, no pasa nada. Y yo pedía que eso fuera transformado, si se puede usar esa palabra, no sé si será la mejor palabra, en un resumen que iban a leer unos estudiantes eh, jóvenes, más o menos como de la edad de ustedes. No, no son de la edad de ustedes, son de 5 años más o 6, porque están haciendo el trabajo comunitario, ese trabajo comunitario. Sí, el trabajo comunitario que se hace ya al final, cuando uno está a punto de graduarse o de la mitad de la carrera en adelante. Eh, y ya no me acuerdo quién era que estaba, con quién estaban haciendo el trabajo comunitario, pero en realidad es, es un grupo de estudiantes que nos hemos imaginado que, bueno, ya no son tan inexpertos con estas cosas porque ya han pasado por varios años de universidad y están ahora entrando en este mundo de la ecología y qué sé yo, porque es algo así como que la organización que les ofreció la posibilidad de hacer la pasantía del trabajo comunitario es como una organización ecológica, qué sé yo, no importa. El asunto es que había que hacerle al texto una transformación. El solo hecho de resumirlo ya es una transformación. Y había que hacerlo como amable con esos niños, esos estudiantes que estaban haciendo esa especie de pasantía. Yo me esperaba que muchos de ustedes me dijeran, profe, pero el lenguaje que utiliza el autor ya es apropiado para esos estudiantes, porque es un lenguaje bastante accesible, ¿no? Sencillo, más o menos sencillo. Tampoco es que está hecho para analfabetas, pero sí es bastante sencillo. Un universitario va a comprender eso. No me dijo nadie eso, no hay problema, porque aunque sea sencillo, sí, siempre se puede poner más sencillo, aunque sea adecuado, siempre se puede poner más adecuado, aunque sea eh, estéticamente agradable, siempre se puede poner estéticamente agradable, pero lo que no se puede es excederse en eso. Aquí es donde viene lo que les decía que al principio pensaba que era negativo, pero después descubrí que puede ser positivo. Hubo muchos estudiantes que entendieron que había que transformar el texto totalmente. Es decir, escribir otro texto, más breve, por supuesto, pero que no se pareciera al texto original. Y esa generalmente no es la idea. Y en este caso no era la idea. En este caso no había que transformar el texto tanto que uno dijera, pero ya va, y lo que dijo el autor, ¿dónde está? Y la forma en que lo dijo el autor, ¿dónde está?
porque uno no tiene que separarse tantísimo de la forma en que el autor dice cosas. Eh, Al principio eso me pareció como delicado, como peligroso, pero en realidad no lo es. Solo que para lo que nos estaban pidiendo, no hacía falta transformar tanto el texto. ¿Te acuerdan del estudiante que convirtió todo el texto en una infografía grandísima y que era como leer gráficos, ¿no? Eso es una transformación enorme, superior a la que se le estaba pidiendo. Y a usted se le estaba pidiendo una transformación bastante sencilla, bastante pequeña, ¿no? Eh, Al principio pensé que eso era como delicado, que quizás no se debía admitir, ah, pero después me dije, esto me va a permitir mostrarles a los estudiantes que hay que tener equilibrio. A varios les puse la palabra equilibrio entre mis comentarios. Hay que tener equilibrio, es decir, sí, hay que decir las cosas más sencillamente, pero a veces el lenguaje del autor ya es sencillo. Hay que decir lo esencial del texto, pero hay que decirlo también de una forma que evoque la, la forma de hablar del autor, se parezca. Y a veces ni siquiera hay que cambiarle nada, porque lo ha dicho de una manera tan inteligente, tan sencilla, tan fácil de entender, que bueno, esa es la mejor manera. Y no tiene de malo que la tomemos. No tiene nada de malo que la tomemos. Lo que no deberíamos hacer es eso todo el tiempo, ¿no? Tomar todo lo que dice el autor de la forma en que lo dice el autor, porque así no vamos a terminar traduciendo, vamos a terminar transcribiendo el texto. Eh, y lo que se quiere no es transcribirlo, porque eso es absurdo, ¿no? Bueno, usted lo puede transcribir si usted desea, porque lo quiere tener en la computadora, o qué sé yo, porque lo quiere imprimir con la letra que a usted le gusta. Pero si es el mismo texto, lo que se les está pidiendo no es que transcriban. Eh, y también ahí se corre el riesgo, que hubo uno o dos estudiantes que lo hicieron, se corre el riesgo de simplemente mutilar el texto. Hubo un caso que me pareció grave de mutilación. Hubo un estudiante que tomó un párrafo y tacto. Y dos párrafos más adelante, bueno, agarró otro y lo pegó ahí a continuación. Y después otro y otro. Y bueno, por aquí y por allá, en dos o tres oraciones, todo el texto cambió alguna palabrita, puso un conector nuevo, que por cierto creo que no acertó en ningún caso. Eh, pero todo lo demás estaba igual. ¿No? Y al principio yo me decía, oye, qué bien está quedando esto. Claro, aquí haría falta más transición, no sé. Y cuando leí tres, cuatro párrafos me dije, pero es que esto suena exactamente como el autor. Y entonces fui a buscar el texto original y me dije, oye, he estado leyendo tantas transformaciones de este texto que no me di cuenta de que esta no es una transformación, sino que es el mismo texto. El mismo texto con pedazos menos. Imagínense a Frankenstein que después de armarlo con los pedazos de los otros muertos, de repente venimos y le quitamos el codo. Sigue la parte de la mano ahí, se sigue moviendo como se mueve Frankenstein, pero le falta el codo, ¿no? Y después, bueno, le quitamos el hígado y después le quitamos un pie. Y bueno, aquí está el resumen de Frankenstein. Frankenstein el monstruo, no el libro. Eh, y entonces uno se dice, oye, pero ¿qué pasa aquí? Aquí faltan partes, aquí le falta un pie. Se le nota el hueco por donde le sacaron el hígado y el codo izquierdo. ¿Qué le pasó con el codo izquierdo que no está aquí? O sea, sin el codo no se puede mover el brazo bien y sin el pie no puede caminar, que aquí hay un defecto, hay un problema, ¿no? Ese estudiante hizo eso. Fue tomando solamente unas partes del texto sin cambiarle, en ningún caso le cambió más de dos palabras y aquello al principio sonaba muy bien, ¿no? Muy razonable. Eh, pero después, como a la mitad uno dice, "Ay, no voy entendiendo, aquí faltan cosas. Claro, faltan cosas, faltan las conexiones, faltan las transiciones entre una idea y otra. Falta el llevar al lector, no digo yo que llevarlo de la mano, sino que conducirlo con las ideas, ¿no? Porque es uno el que tiene que guiar al,